Mi pobre angelito, dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, es una entrañable comedia familiar que se ha convertido en un clásico navideño atemporal. Ambientada en la cálida pero caótica temporada de Navidad, la película captura la magia, las travesuras y el espíritu de la infancia de manera única y memorable. Con su mezcla de humor ingenioso y momentos conmovedores, la historia celebra la creatividad, la valentía y el sentido de pertenencia. La actuación de Culkin como el brillante y carismático protagonista destaca, consolidándolo como una de las estrellas infantiles más queridas del cine. A esto se suma la mágica banda sonora de John Williams, que envuelve cada escena con un encanto especial, potenciando la atmósfera navideña. Mi pobre angelito es mucho más que una comedia. Es un recordatorio de la importancia de la familia y el hogar, ideal para disfrutar en cualquier celebración festiva. Bienvenidos a Peli Express, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno de incertidumbre y emociones a flor de piel. La casa de los McAllister estaba llena de actividad mientras toda la familia se preparaba para un viaje navideño a Francia. Kate, la madre de Kevin, le pidió al pequeño que hiciera su maleta, pero como era el menor de la familia, no sabía qué debía llevar. ¿Empacar mi valija? Intentó pedir ayuda a sus hermanos y primos, pero todos lo ignoraron o se negaron. Molesto por ser constantemente relegado, Kevin acudió a su hermano mayor, Buzz, quien siempre lo molestaba. ¿Qué no sabes que se toca, mocoso? Sin embargo, en lugar de ayudarlo, Buzz decidió asustarlo. Desde la ventana, Buzz señaló al viejo Marley, un vecino solitario del vecindario. Según la historia de Buzz, Marley había asesinado a toda su familia con una pala, pero nunca había sido arrestado por falta de pruebas. No hay suficiente evidencia para condenarlo. Kevin, aterrado por la historia, se sobresaltó cuando Marley los miró directamente desde la calle. ¡Cuidado! Aunque intentó ignorar lo que había escuchado, el miedo ya estaba sembrado. Más tarde, durante la cena, Kevin buscó su pizza favorita, la de queso. Sin embargo, descubrió que Buzz ya se la había comido. ¿Alguien me pidió una solo de queso? Alguien tendrá que comprarla, porque ya no hay. ¡Oh, my God! Frustrado y cansado de ser tratado como un niño insignificante, Kevin se lanzó sobre Buzz en un arrebato de furia. La pelea causó un desastre en la mesa, dejando a toda la familia enojada con Kevin. Kate, su madre, lo regañó frente a todos y lo castigó, enviándolo a su habitación. Kevin, sube ahora mismo. Vale, ese es el colmo, es un niño tan sucio. Mientras Kate conducía a Kevin a su cuarto, se encontró con un policía que estaba en la casa. El agente parecía estar recopilando información sobre su viaje, aparentemente para ayudar a proteger la casa durante su ausencia. Kevin observó al hombre con curiosidad, notando un peculiar diente de oro antes de que éste se marchara. Solo en su habitación, Kevin, sintiéndose ignorado y maltratado, deseó con todas sus fuerzas que su familia desapareciera. Deseo que todos desaparezcan. Durante la noche, una fuerte ventisca derribó la rama de un árbol sobre un transformador, provocando un apagón en el vecindario. Esto hizo que los despertadores de la familia McAllister no sonaran en la mañana siguiente. Al despertar, el caos se desató. La familia, dándose cuenta de que iban tarde, se preparó a toda prisa. Subieron a las camionetas, corrieron por el aeropuerto y lograron abortar su vuelo hacia Francia. Todo parecía haber salido bien, excepto por un pequeño detalle. ¡Kevin! Mientras tanto, Kevin despertó en la casa vacía. Al no encontrar a nadie, creyó que su deseo que su familia desapareciera se había cumplido. Emocionado por su recién adquirida libertad, comenzó a hacer todo lo que siempre había soñado. Hice desaparecer a toda mi familia. Saltar en las camas, correr por la casa, rebuscar en el baúl prohibido de Buzz, jugar con una escopeta de postas, ver películas de mafiosos y deslizarse en trineo por las escaleras. La vida era perfecta para Kevin, al menos durante el día. Sin embargo, al caer la noche, su alegría se transformó en inquietud cuando vio a dos extraños merodeando por la casa. Eran los bandidos mojados, y Kevin pronto reconoció a uno de ellos como el supuesto policía que había estado en su casa el día anterior. Los hombres planeaban robar la casa y creía que estaba vacía. Al escuchar que intentaban entrar, Kevin encendió todas las luces para dar impresión de que había gente. Luego se escondió debajo de la cama. Los ladrones confundidos decidieron marcharse por el momento, aunque planeaban volver. Kevin, decidido a no ser un cobarde, salió de su escondite con intención de enfrentarlos. Sin embargo, su valentía se desvaneció al toparse con el viejo Marley afuera. Lo que lo asustó y lo hizo volver corriendo a la casa.
Al llegar a París, Kate, desesperada por saber si Kevin estaba bien, intentó contactar a vecinos y amigos, pero nadie respondió. Como último recurso llamó a la policía, aunque estos no parecían tomar la situación con seriedad. Un momento, señora. Sin rendirse, trató de reservar un vuelo de regreso, pero lo más pronto disponible para toda la familia era dentro de 2 días. Todos los demás vuelos estaban completamente llenos. Decidida a no perder ninguna oportunidad, Kate optó por quedarse en el aeropuerto esperando que se desocupara algún lugar, mientras el resto de la familia se dirigía a la casa de unos parientes. Mientras tanto, en casa, Kevin sufrió un pequeño accidente que lo llevó a decidir que necesitaba un cepillo de dientes nuevo. Fue a la tienda local, pero justo cuando estaba a punto de pagarlo, vio a su peor pesadilla, el viejo Marley. Entonces, ¿puedo decirle que lo es? Aterrorizado, salió corriendo con el cepillo en la mano, lo que lo hizo parecer un ladrón. Un policía intentó atraparlo, pero Kevin, astuto como siempre, logró escapar. De regreso a casa, Kevin tuvo otro encuentro inesperado. Mientras cruzaba la calle, los ladrones casi lo atropellaron. Fue entonces cuando reconoció al hombre del diente de oro, el supuesto policía de aquella noche. Manteniendo la calma, Kevin comenzó a caminar como si nada hubiera pasado, pero Harry, sospechando algo, decidió junto con Marv seguirlo. Veamos en qué casa entra. Kevin, al darse cuenta, corrió hasta camuflarse en un gran nacimiento de la iglesia. Cuando los ladrones finalmente se marcharon, Kevin respiró aliviado, pero también tomó una decisión importante. No permitiría que esos hombres robaran su hogar. Con una nueva determinación, se preparó para enfrentarlos si regresaban. Esa noche la casa de Kevin parecía estar llena de gente. Con su ingenio, el pequeño logró montar una escena con música, sombras y figuras en movimiento que hacían creer que la casa estaba repleta de adultos celebrando. Mientras engañaba a los ladrones, Kevin disfrutaba por primera vez de la pizza que le gustaba y se divertía a su manera. Sin embargo, aunque todo parecía perfecto, Kevin comenzó a extrañar a su familia. La soledad le pesaba más con cada momento. Si ustedes regresan, nunca volveré a ser una molestia. Lo prometo. Buenas noches. Al día siguiente comprendió que estar solo no era solo diversión, sino también responsabilidades. Decidido a tomar el control, fue al supermercado y compró comida, jabón y otros artículos esenciales. Incluso fue a lavar la ropa, enfrentándose a su segundo mayor miedo, el sótano y la caldera ruidosa. Aunque asustado, Kevin reunió valor y superó su temor. Mientras tanto, los bandidos mojados regresaron para vigilar la casa. Al notar su presencia, comenzó a planear. Por su parte, Kate, desesperada por volver con su hijo, cambió algunas de sus joyas por un boleto de avión de París a Dallas. Desde allí logró llegar a Scranton, donde intentó conseguir un vuelo a Chicago sin éxito. Su determinación llamó la atención de un músico que viajaba con su banda de polka. Ellos le ofrecieron llevarla a Chicago en su camioneta y Kate, sin dudar, aceptó. Así comenzó su viaje por carretera. Gracias. Si no le importa viajar con los de la polka. No, me encantará. De regreso con Kevin, los ladrones vigilaron la casa hasta verlo salir a colocar un pino de Navidad. Descubrieron que estaba solo y decidieron regresar más tarde para robar. Esa noche, Kevin visitó a un hombre disfrazado de Santa Claus. Aunque sabía que no era el verdadero, le pidió sinceramente que entregara un mensaje. Ese año no quería regalos, solo deseaba recuperar a su familia. Su deseo era genuino. Ver a otros celebrando con sus seres queridos lo hacía sentirse más solo. Después, Kevin visitó la iglesia, donde escuchó el coro navideño. Allí apareció el viejo Marley, quien se acercó a hacerle compañía. Feliz Navidad. ¿Puedo sentarme? Tras hablar un poco, Kevin descubrió que Marley no era malo, sino un hombre amable que asistía a la iglesia para ver a su nieta, ya que no tenía buena relación con su hijo. Kevin le aconsejó que intentara reconciliarse con su familia, mientras Marley le sugirió que valorara a los suyos. Inspirado por la charla, Kevin volvió a casa decidido, no dejaría que los ladrones se llevaran nada. Esta es mi casa y la voy a defender. Decidido a proteger su hogar, Kevin montó una serie de trampas ingeniosas y peligrosas que habrían puesto en riesgo a cualquier persona común. Una vez que los bandidos mojados intentaron entrar, el pequeño activó su plan con precisión. Les disparó con una escopeta de postas, los hizo caer por las escaleras resbaladizas y les lanzó una plancha directamente en la cabeza.
Harry, uno de los ladrones, se quemó la mano al tocar la perilla caliente. Mientras que Marv encajó un clavo en el pie al pisar una escalera maliciosamente preparada. No contento con eso, Kevin les quemó la cabeza. Les lanzó plumas y pintura y los hizo tropezar una y otra vez, burlándose de ellos en cada oportunidad. Los ladrones parecían indestructibles, pero Kevin no se detenía. Mientras los mantenía ocupados, Kevin logró llamar a la policía y rápidamente escapó hacia su casa del árbol. Los bandidos intentaron seguirlo, pero Kevin, siempre un paso adelante, cortó la cuerda que los conectaba al refugio, dejándolos caer al suelo. Luego corrió hacia la casa vacía de un vecino, pero esta vez los ladrones lograron atraparlo. Estaban listos para hacerlo pagar, y Kevin por primera vez sintió verdadero miedo. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, apareció el viejo Marley con su pala. Con un par de golpes contundentes, Marley logró detener a los ladrones justo antes de que llegara la policía para arrestarlos. Kevin, aliviado, agradeció al amable vecino por salvarlo. Chispas, esto es grandioso. Después de que todo estuvo en calma, Kevin pasó el resto de la noche arreglando su casa, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado para la mañana de Navidad. Aunque al despertar creyó que Santa no le había cumplido su deseo, pronto escuchó la voz de su madre. ¡Kevin! Kevin corrió a abrazarla, lleno de felicidad. Poco después llegó el resto de su familia, quienes habían tomado un vuelo matutino. Para Kevin todo estaba completo. Hola, Kevin. Te felicito por no quemar la casa. Eso. Gracias, vos. Mientras tanto, desde su ventana, vio al señor Marley reunirse con su familia, una señal de que ambos habían tenido la Navidad que deseaban. ¿Y bien, te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y dale like. Si la respuesta es no, igual, suscríbete.